Un cordial saludo para todos. En el marco del proyecto denominado Promoción de la Salud con profesores escolares en el territorio STEM Sabana Centro de Cundinamarca, en alianza con Siemens Stiftung y la Universidad de la Sabana, en este momento iniciamos la sesión que está centrada en el tema de competencias ciudadanas. Mi nombre es Diana Cristina Angarita, soy profesora de la Facultad de Enfermería y Rehabilitación de la Universidad de La Sabana, vinculada desde el año 2010, siempre en el marco de las prácticas que se denominarían en salud comunitarias y que por lo tanto entonces hace que uno se pregunte ciertas cosas. Y es que precisamente por qué en el marco de una facultad de salud nosotros nos centramos en el tema de competencias ciudadanas. Aquí traigo a colación varias afirmaciones importantes que podrían dar seña frente a ese tema, y es que, por ejemplo, en 2007, Rodríguez y colaboradores dicen que el tema de las competencias ciudadanas es de vital importancia. Se ocupa de pasar la teoría que tal vez las clases de éticas en la universidad o en otros espacios hemos tenido para convertirlo realmente en unas habilidades que nos permitan tener una vida armoniosa en una sociedad que está enmarcada en una realidad y que se complementa en otros espacios aquí con una afirmación de estos autores, Ocampo, Talero y colaboradores, que nos dicen que el sistema educativo constituye ese primer espacio de socialización fuera del hogar y por lo tanto eso trae unas responsabilidades bastante importantes. Allí es donde se configuran actitudes, emociones, valores, creencias, conocimientos, capacidades tanto individuales como colectivas que posibilitan las identidades y las prácticas ciudadanas. Pero todavía no les he respondido la pregunta, y es que efectivamente en el marco de todo lo que yo he vivenciado como fisioterapeuta, que es mi profesión de base, y luego con mi maestría en discapacidad e inclusión social, he entendido que los profesionales de la salud estamos llamados a estar en diferentes espacios donde podamos decir que la salud no es únicamente ese antónimo de enfermedad, que es lo que nosotros nos imaginamos comúnmente. Es más, como profesora de una profesión de la salud, les debo decir que efectivamente tenemos estudiantes que casi la mitad de la carrera están centrándose en aprender todo el tema biológico de un ser humano, pero que sesga en cierta medida lo que otros autores, y es más, la misma Organización de la Salud nos llama a entender como salud. Y es que la salud, como les decía, no es un antónimo de enfermedad. La salud realmente es ser humano potenciado en todas sus esferas, incluyendo precisamente todas las prácticas que tienen que ver con el relacionamiento con otros y el estar articulado en una sociedad. Por eso el Grupo ProSalud ha pensado y se ha imaginado que efectivamente el tema de la salud tiene que ir más allá. Tiene que ir desde el marco de una mirada que nosotros denominamos promoción de la salud. Y creo que ustedes mismos han escuchado sobre el tema de la promoción de la salud en diversos espacios, pero realmente a veces ni siquiera los profesionales de la salud entendemos qué realmente es la promoción de la salud. En términos generales, la promoción de la salud es poderle dar el control al individuo de sus condiciones de salud. Y condición de salud se sale de ese marco no únicamente del hecho de no tener enfermedad, sino nos invita a pensar que está en un marco de tomas de decisiones frente a nuestra propia vida. Y entonces allí es donde está el vínculo, porque efectivamente nosotros pensamos que ser personas saludables implica saber convivir de manera pacífica, principalmente el entorno escolar, que como vimos tiene una influencia importante al ser el segundo entorno más importante en un niño después del hogar. Pero claro, entonces el hecho de que nosotros sepamos vivir de manera pacífica, que podamos interactuar con otros desde el punto de vista familiar, escolar, comunitario o laboral, son fundamentos importantes para una convivencia pacífica y el logro de la paz con el relacionamiento en ambientes propicios. Y en las escuelas tiene que ser un ambiente propicio para que realmente se permita el desarrollo de todos. Entonces, esta, digamos que es un parafraseo de la
frase que ustedes pueden ver en esta diapositiva. Claramente el Grupo ProSalud está enmarcado en esta mirada de que la salud va más allá y que las competencias ciudadanas entonces son un entretejido y son la manera en que los demás tenemos que conjuntamente darle herramientas a estos niños que se están formando, pero también, y es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, cómo los niños nos dan herramientas a nosotros para que podamos vivir en sociedad, para que podamos convivir diariamente y podamos darnos herramientas conjuntamente y que valoremos los entornos en los que vivimos, de tal manera que podamos co-construir esos entornos y que esos entornos estén llenos de valores positivos, de valores que estén relacionados con la convivencia pacífica, con la paz y por lo tanto también con una corresponsabilidad importante. Muy bien, y entonces, digamos que en ese sentido, cuando nosotros pensamos que una persona está adquiriendo las competencias ciudadanas, hagámonos más bien un ejercicio introspectivo y pensemos, ¿nosotros tenemos competencias ciudadanas? Y bajo esas circunstancias, entonces preguntémonos si nosotros participamos activamente en temas que son de interés de nosotros. Y es que allí vale la pena entonces hacer un llamado de atención y entender que las competencias ciudadanas no están relacionadas únicamente con el voto o con las manifestaciones, pacíficas o no. Las competencias ciudadanas están relacionadas con saber que yo puedo participar. Entonces, participo en los temas que son de mi interés, desde el entorno pequeño hasta el entorno macro. Nosotros tenemos la posibilidad de disentir, de discutir, reconociendo otras formas de pensar, sentir y actuar. Si nosotros hacemos ese ejercicio introspectivo, tenemos que darnos cuenta que posiblemente tenemos elementos bien importantes para poder decir que estamos adquiriendo o que hemos adquirido competencias ciudadanas. Pero ahora la pregunta será, y me devuelvo de nuevo, nosotros les estamos dando la oportunidad a nuestros estudiantes de participar en temas de interés de tal manera que puedan disentir, discutir, y reconocer otras formas de pensar, sentir y actuar y además de eso respetarlas constantemente. Torres y Chaus son unos autores que han trabajado bastante el tema de las competencias ciudadanas en Colombia y muchos de los artículos, textos derivados y que son también utilizados en otros espacios para fortalecer el tema de las competencias ciudadanas se derivan de los postulados de Torres y de Chaus. En ese sentido, entonces nos dice que nosotros tenemos que recordar que en Colombia tenemos una constitución política de Colombia y que en esa constitución nos dice que nuestra voz es importante, que estamos en un espacio donde el pluralismo es un eje fundamental de nuestras actividades, de nuestras vivencias como ciudadanos en este país. Y que por lo tanto entonces nosotros tenemos que fortalecer nuestras competencias ciudadanas desde pequeños. Y nos muestran una clasificación de esas competencias que son importantes para el logro de la acción ciudadana, porque la acción ciudadana entonces sería precisamente ese tema de la participación. Estos autores nos dicen que primero que todo hay que tener conocimientos, o sea, nada se puede hacer sin el conocimiento y que claramente tenemos que tener ciertos elementos importantes que nos permitan fundamentar nuestra acción ciudadana. Pero esos conocimientos no son conocimientos en sí si no se logra realmente entonces traducir en ciertas actividades y en ciertas acciones. Muy bien, entonces recordemos, y aquí hago un paréntesis, que las competencias están comprendidas por tres elementos importantes: el saber hacer, el saber conocer y el saber ser. En ese sentido, entonces los conocimientos se enmarcan en el saber conocer o en el saber, sí, en el saber conocer, perdón.
y que las habilidades estarían entonces en estas competencias básicas que vamos a ver acá. Evidentemente vamos a ir más abajo a entrar en más detalle con ellas, pero entonces los conocimientos se traducen en unas competencias básicas que se subdividen en cognitivas, emocionales y comunicativas, que en el actuar del estudiante se muestran en su, digamos que en su avance más importante en unas competencias que los autores denominan integradoras, pero que esas competencias integradoras no se logran si no hay una interacción en unos ambientes democráticos. Insisto, luego vamos a ver cuál es la definición de esos ambientes democráticos y que finalmente cuando se logra esa interacción entre esas competencias integradoras que ha conseguido, ya llamémoslo el adolescente, y que se den en esos ambientes democráticos, le damos la posibilidad a ese adolescente, a esa persona que se está formando, en poder realizar realmente acciones ciudadanas. Muy bien, entonces vayámonos directamente a esta clasificación. Como les decía, entonces hay unas competencias básicas y dentro de las competencias básicas están las competencias cognitivas. Y lo que nos dicen estos autores es que las competencias cognitivas son las capacidades mentales fundamentales en el ejercicio de la ciudadanía. Pero fíjense que nosotros pensamos que lo cognitivo es que la persona nos recite ciertas cosas, nos recite la Constitución, nos recite el reglamento del colegio, y pues realmente, como vemos y como vimos en la diapositiva anterior, eso hace parte de unos conocimientos, pero realmente como competencias cognitivas, estos autores nos invitan a pensar es que los estudiantes tienen que tener la capacidad de ver la situación desde diferentes puntos de vista, no únicamente desde el punto de vista propio, sino que logren tener el papel de observador y analizar qué es lo que ocurre en su entorno de tal manera que pueda generar cierta empatía, después lo vemos en las emocionales, pero en las cognitivas también el estudiante necesita entender que hay diversos puntos de vista ante una situación y que por lo tanto debe reflexionar y realizar análisis críticos alrededor de lo que le está ocurriendo, en este caso al niño en el aula. Este estudiante tiene que estar en la capacidad de pensar qué es lo que está ocurriendo todos los días dentro de su entorno escolar, dentro de su aula, para que pueda hacer un análisis crítico de esas situaciones y poder precisamente identificar consecuencias que puede traer una decisión que tome en el ambiente escolar y que por lo tanto se soslaya a otros elementos que están en otros espacios. Entonces, retomemos, el estudiante tendría que tener la capacidad de ver su entorno, de ver el punto de vista de otras personas que están en ese entorno, para que a partir de la reflexión y el análisis crítico tenga la oportunidad de identificar cuáles son las consecuencias que podría traer las decisiones que toma en la vida diaria. Ahora bien, en el punto de vista emocional, cuando nosotros estamos analizando las competencias ciudadanas, las competencias emocionales son aquellas habilidades que van adquiriendo los niños para identificar las emociones propias y las de los demás. Como les decía, entonces en las cognitivas pensemos que es que está viendo el punto de vista del otro, pero en este caso estamos viendo que las competencias emocionales tienen dos elementos fundamentales: identificar los sentimientos propios, pero también identificar los sentimientos de los demás. Vayamos entonces, por ejemplo, al tema del preescolar. Si nosotros vemos, diversos autores dicen que lo más importante dentro de las competencias ciudadanas y la adquisición de las mismas es ver la progresividad. Y cuando estamos en preescolar o en los primeros años de primaria, lo más relevante es que el niño pueda identificar y reconocerse a sí mismo. Y dentro de ese reconocimiento de sí mismo, también tiene que aprender a hacer un reconocimiento válido de las emociones que tiene, que sepa cuándo él mismo tiene dolor, rabia, pero también que logre progresivamente tener empatía frente a lo que sienten los demás. Una tercera competencia que nos proponen Chaus y Torres son las competencias comunicativas. Fíjense que
todo va de la mano con lo anterior. ¿Por qué? Porque evidentemente las competencias comunicativas se definen como aquellas habilidades que se requieren para establecer un diálogo constructivo con otras personas. ¿Y cómo hago un diálogo constructivo? Percibiendo otros puntos de vista y evidentemente logrando identificar las emociones que tienen los demás. Entonces, ahora bien, esas habilidades, perdón, esas competencias comunicativas, lo que lo que se quisiera ver en un niño con que está adquiriendo o que adquiere las competencias comunicativas a la luz de las competencias ciudadanas, es que este niño tenga la capacidad de escucha y que comprenda los argumentos ajenos. En ese sentido, nosotros tenemos que también, y fíjense que muy importante ir haciendo un análisis introspectivo. Nosotros tenemos la capacidad de escuchar y comprender los argumentos de los demás. Nosotros nos ponemos en el lugar del otro para poder entender y comprender por qué el argumento que nos están dando es así, más allá de que yo esté de acuerdo o no, porque es que muchas veces lo que ocurre es que como no estamos de acuerdo, no escuchamos los argumentos. Pero aquí nos están invitando dentro de las competencias ciudadanas es que tengamos la capacidad de comprender que existen argumentos ajenos y que por lo tanto yo tenga la capacidad de dialogar desde mis propios argumentos para llegar a un consenso constructivo de una situación. Entonces, esa segunda parte es supremamente importante y es que además de comprender los argumentos que tengan otros sujetos, la invitación desde las competencias ciudadanas es que los niños tengan la capacidad de expresar con claridad, firmeza y sin agresión los propios puntos de vista. Muy bien, entonces cuando nosotros consideramos estas tres competencias que se han expresado previamente, lo que ocurre es que vemos que son un conjunto de habilidades realmente, aunque se denominen competencias. Las que son realmente importantes en cierta medida o las que nos permiten más bien evidenciar si realmente se están adquiriendo las otras tres competencias son las competencias integradoras, porque reúnen en una acción todas las demás. Por ejemplo, cómo nosotros vemos que hay un manejo específico de los conflictos. Si hay una construcción conjunta y se llega a una solución, se tuvieron que tener a la mano habilidades o competencias, como las denominan los autores, cognitivas, emocionales y comunicativas, pues se llegó a una construcción a partir de un conflicto. Entonces, hay que tener la habilidad para generar ideas, para generar opciones, es decir, que otro elemento importante dentro de las competencias ciudadanas es la habilidad de crear soluciones, lo vamos a ver más adelante, y evidentemente las competencias emocionales, pues hay que tener autorregulación para poder pensar con claridad y dar unas opciones de solución a un conflicto que se esté dando. Y evidentemente la asertividad, que hace parte de las competencias comunicativas, nos permite transmitir claramente un mensaje. Muy bien, entonces bajo estas reflexiones nosotros vemos que nosotros tenemos que darles a los niños las posibilidades de que ellos crezcan desde un punto de vista integral para adquirir esas competencias que nos invitan a tener como ciudadanos, ¿sí? Un ambiente democrático precisamente es el que le permite a la persona crecer de tal manera que nos permita adquirir, concretar y consolidar las competencias ciudadanas que vimos previamente. Y bajo esas premisas, la invitación, más allá de la definición, es generarnos varios cuestionamientos. Yo preguntaría y les haría las preguntas a ustedes como docentes y como directivos del colegio. Eh, la pregunta que haría sería, entre otras,
Nuestros ambientes de aprendizaje están generando espacios propicios para discutir y disentir. Recordemos que al inicio de la presentación, la idea es permitirle al estudiante que pueda disentir, discutir y dar su punto de vista para que también pueda entender que existen otros puntos de vista y llegar a una, llegar a una construcción en conjunto. Pero entonces aquí tenemos que entender que eso incluye al docente. Nosotros les damos la oportunidad a los estudiantes para discutir de manera respetuosa las vivencias que se están teniendo en el aula diariamente, para disentir si ellos no están de acuerdo con ciertas cosas, o al contrario, en nuestras aulas y clases los conflictos se dirimen solo con medidas disciplinarias. Cualquier conflicto se está solucionando solamente llevando a cabo el reglamento, es decir, la medida autoritaria que en un momento dado nos dice el reglamento, o damos la oportunidad de resolución dentro de las aulas. Otra pregunta que también surge es precisamente cuál es el rol de nuestros estudiantes en la resolución de conflictos dentro del aula. Son sujetos pasivos que ven cómo el profesor toma las decisiones frente a las consecuencias que están ocurriendo en las aulas de clase, o ellos también hacen parte de, primero, las reglas que van a regir esa aula de clase, y segundo, las consecuencias de lo que les ocurre a quienes no cumplen con los acuerdos iniciales. Las decisiones dentro del aula se hacen de forma autoritaria, y eso no aplica solamente a los docentes. El monitor, el estudiante que esté encabezando alguna asignatura, cómo trata a sus otros compañeros que en cierta medida serían los subalternos. Cómo se hacen los trabajos en grupo, cómo se trabaja en equipo. La pregunta, ¿se trabaja en equipo o simplemente hay una distribución de roles propuesta por quien lidera la actividad y no se hace una distribución de roles lo suficientemente eficiente para que todos puedan participar de manera equitativa? O si es el caso, que todos puedan aportar desde sus habilidades y dentro de sus fortalezas. Son preguntas que se deben hacer en las aulas, porque estas decisiones, estas situaciones que ocurren dentro del aula son las que realmente nos van a permitir fortalecer, o al contrario, no llevar a cabo esas competencias que el estudiante debe adquirir. Y no hemos hablado del voto para nada en todo este momento. Fíjense que lo que estamos dándoles son cosas que parecen obvias. Profesor que tuve en la universidad me decía, es que siempre hay que hacer obvio lo obvio, porque cuando nosotros hacemos obvio lo obvio nos damos cuenta que realmente siempre hay oportunidades de mejora a pesar que de pronto sí se estén realizando las acciones. Cuando nosotros nos estamos cuestionando constantemente diversos elementos que sentimos que ya están, es posible que los potenciemos. Y si no están, obviamente entonces nos va a dar la oportunidad de dialogar conjuntamente para saber qué es lo que podríamos hacer al respecto. Frente a eso, entonces, el marco grande, y ahí sí claramente, de lo que nosotros debemos considerar cuando analizamos las competencias ciudadanas son los derechos humanos, ¿sí? Y son los derechos humanos desde un punto de vista sencillo y obvio, como lo he dicho antes, de respetar al otro. De respetar al otro dentro de su humanidad, su dignidad, su libertad de opinión, su libertad de alimentación. En este momento, por ejemplo, vemos, y no es en este momento, lo que pasa es que últimamente estamos identificando cosas que se habían vivenciado antes, pero que ahora son muy explícitas, como hay, por ejemplo, segregación frente a personas que consumen solamente vegetales, los veganos, cómo son señalados. Yo estoy poniendo casos muy específicos, pero realmente dentro del aula, ¿qué estamos haciendo para que cosas tan sencillas o que parecieran tan sencillas no generen segregación, no generen señalamientos?
¿sí? Y en este momento, con una sociedad tan absolutamente diversa que tenemos, ¿qué estamos haciendo nosotros mismos como profesores para romper ciertos paradigmas que nos permitan orientar a los estudiantes que estamos formando frente a esa oportunidad, siento yo, de conocer diferentes puntos de vista, de conocer diferentes maneras de vivir la vida y que ninguna de ellas es negativa si nosotros sabemos entender precisamente el por qué estas personas viven como viven una vida. ¿Sí? Hay personas que trabajan, hay personas que no trabajan. En este momento tenemos familias disfuncionales, pero también tenemos familias que no son disfuncionales, pero en donde, por ejemplo, la que es proveedora es la madre y el papá es el cuidador de los hijos. ¿Qué hacemos frente a esas situaciones de la cotidianidad que muchas veces nosotros ignoramos, pero que realmente son las que dan tan puntaditas para que en un momento dado señalemos y apartemos a cierto grupo de personas? ¿Qué estamos haciendo frente al tema de la raza? ¿Qué estamos dialogando con los estudiantes relacionados con la justicia? Es más, con el propio bienestar. Nosotros sabemos qué es el bienestar. Esas son diferentes cuestiones que nosotros tenemos que hacernos constantemente como profesores, más allá de la asignatura, porque también tenemos que entender que en el aula están personas, no hay conocimientos. Esos conocimientos llegan a un sujeto que tiene una cantidad de construcciones alrededor de sí mismo que le permitirán o no precisamente fortalecer ciertos conocimientos. Entonces, como yo siendo un profesor de matemáticas, también en ese marco de las matemáticas, en la construcción colectiva, en la manera en la cual estoy interlocutando con mis estudiantes, le estoy mostrando que esa persona es importante para mí, que todos y cada uno de los estudiantes son importantes para mí, más allá de una nota, más allá de el logro o no, que es muy importante, de ciertas capacidades y ciertas habilidades en matemáticas. Muy bien, entonces desde ProSalud hemos hecho varios postulados que nos permiten precisamente entender un poco más las competencias ciudadanas. Lo que nosotros queremos es que tanto profesores, porque fíjense que nosotros tenemos que tener un rol activo, y digo nosotros porque yo también soy profesora de grupos de estudiantes, de adolescentes, porque están entrando a las universidades personas supremamente jóvenes. Entonces, nosotros como profesores tenemos que lograr conjuntamente con los estudiantes, y fíjense que esto ya es muy importante, y es que lo logremos en conjunto, directivos, estudiantes, profesores y las personas colaboradoras que están dentro del colegio, porque es que en conjunto es que lo vamos a lograr llegar a ponernos metas frente a premisas como estas. Por ejemplo, estar en la capacidad de sentir el dolor y sufrimiento del otro. ¿Por qué? Porque eso nos favorece tomar medidas dirigidas a cuidar de ese otro. Dar el entorno, la naturaleza y los seres vivos que allí habitan, porque eso quiere decir que si yo cuido mi entorno, me cuido a mí mismo. Entiendo uno de los elementos y otra premisa que tiene la promoción de la salud, y es que los entornos tienen que ser saludables. Y muchas veces nosotros pensamos el entorno saludable, por ejemplo, en el marco de las barreras arquitectónicas o en el marco de la salubridad, es decir, que haya un parque y que esté limpio. Pero nosotros tenemos que pensar que más allá de la limpieza, más allá de las barreras arquitectónicas, es cómo nosotros mismos aportamos para que esos parques sean favorables para la salud. El tema del ruido, el tema de respetar al otro. Hay niños que dejan de ir a los parques más allá de porque el parque esté sucio o porque haya alguna barrera arquitectónica,
porque los papás tenemos miedo muchas veces de que los niños vayan al parque. Hemos encontrado algunos artículos científicos que muestran cómo autores han identificado que, por ejemplo, en el caso de las niñas, el tema de la seguridad impide que en un momento dado las niñas realicen actividad física en los parques, al igual que los niños. Entonces, cuidar el entorno, y es que esto va de los adultos a los niños, cuidemos el entorno, la naturaleza y los seres vivos para que aprendamos a cuidar de nosotros mismos. Esta diapositiva me pareció muy interesante porque finalmente el punto es el balance acá en este juego. Y fíjense que no importa cómo lo logremos. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros niños referente a las diferencias? A las diferencias de gustos, de intereses, de estilos de vida, como les decía, por ejemplo, con el tema de los veganos, las etnias, los partidos políticos, los equipos de fútbol o las formas de vestir. ¿Qué estamos haciendo frente a eso? ¿Estamos satanizando al que al que es diferente? ¿O estamos permitiéndoles a los estudiantes darse la oportunidad de conocer a alguien con un punto de vista distinto? Vale la pena, que aquí no está explícito, pero evidentemente el tema de la discapacidad dentro de los colegios es algo muy importante. Muchas veces es muy retador para un profesor, frustrante en cierta medida el tema de la inclusión. Pero fíjense que el tema de tener un niño con discapacidad dentro del aula muchas veces genera bastantes oportunidades, si es que nosotros nos las damos. Nosotros tendríamos que darnos la oportunidad de ver todas las capacidades diferentes que puede tener una persona con discapacidad para poder orientarlo, para poder mostrarles a sus propios compañeros las oportunidades que se pueden lograr en formación frente a la diversidad, viendo la diferencia desde la discapacidad. Pero bueno, ese es el caso de la discapacidad. ¿Y qué pasa con los otros casos? Porque finalmente todos somos diferentes. Esa es una premisa muy importante. No todos comemos, nadie come igual, nadie toma el cubierto de la misma manera. Entonces, ¿dónde está el discurso de la diferencia para que nosotros podamos tolerar, porque esto es un ejercicio introspectivo, insisto, cómo toleramos las diferencias del otro y por lo mismo extendemos esa tolerancia, ese respeto, esas ganas de aprender del otro a nuestros estudiantes? Son iguales, por lo tanto, entonces, cuando nosotros en nuestras acciones valoramos a las personas por ser personas más que por otra cosa, pues identificamos que todos somos iguales en dignidad y que merecemos ser tratadas con el mismo respeto, admiración, consideración y cariño. Y nos permite ser empáticos frente a situaciones que podrían estar vivenciando los demás. Otros elementos importantes que han emergido de ProSalud tienen que ver con reconocer los buenos actos y comportamientos y exaltarlos. Eso es muy común que a veces no le demos el valor al esfuerzo que está haciendo el otro y sobre todo el niño frente a su propio proceso de formación o su proceso de vida. Preguntémonos si hemos felicitado, aplaudido o le hemos dado la razón a ese que con esfuerzo ha hecho la tarea de modificar algún comportamiento. Posiblemente logre modificar su comportamiento, posiblemente fracase, caiga y vuelva y retome. ¿Qué estamos haciendo cuando esta persona está haciendo el esfuerzo por cambiar, pero no lo logra del todo? Lo que hacemos es satanizar ese esfuerzo o le damos la importancia, lo aplaudimos y le damos la razón para que esta persona tome impulso y siga modificando su vida y siga modificando sus comportamientos o siga teniendo un comportamiento positivo. Tenemos que reconocer a cada persona lo que le corresponde y por lo tanto entender los puntos de vista sobre una situación.
Y aunque no se esté de acuerdo, y es que tenemos que también cambiar esa posición de pronto que tenemos como profesores en donde nosotros tenemos la razón. Yo también lo vivo mucho en el aula, y es que tenemos la razón o construimos en conjunto. En este momento nos están invitando que como profesores seamos facilitadores de procesos de vida. ¿Cómo estamos facilitando los procesos de la vida de nuestros estudiantes para que tengamos un beneficio mutuo y un crecimiento constante como equipo, como personas que interactuamos? Por otro lado, la idea es que nosotros desarrollemos las capacidades creativas, y fíjense que la creatividad también está relacionada con la identificación de sin número de alternativas para resolver problemas de la vida diaria. Le estamos dando la oportunidad a nuestros estudiantes para que den ideas de cómo resolver problemas cotidianos. Eso sería muy importante para que podamos reflexionar, porque el hecho de que nosotros le demos esa oportunidad a los estudiantes aumenta las posibilidades de que se tenga un buen desenlace en los conflictos que se den en la vida diaria, que no van a dejar de pasar. Por lo tanto, entonces es importante evaluar las consecuencias de lo que se dice, de lo que se hace, y entender el efecto que se podría tener sobre otros y cómo esto puede afectar la convivencia. Los invito a que se evalúen si ustedes piensan constantemente en las consecuencias de cada cosa que dicen, de cada cosa que le dicen a cada uno de sus estudiantes, y qué consecuencias también tiene sobre otros y el imaginario que tienen los otros sobre nosotros mismos, y eso cómo afecta a la convivencia. Tenemos que hacer un ejercicio introspectivo y pensar que entre más consecuencias reconozcamos, menor es la probabilidad de resolver un problema de forma incorrecta, porque vamos a tener muchas vías por las cuales podamos recorrer el camino, y que por lo tanto nos permita pensar antes de actuar, reflexionar y no quedarnos con prejuicios sobre los demás. ¿Cuántos prejuicios tienen sobre nosotros nuestros propios estudiantes? Y prejuicios posiblemente negativos o positivos. ¿Qué hacemos para reforzar los positivos y romper con los negativos? ¿Qué hacemos con un niño que está rodeado de prejuicios? ¿Cómo hacemos para romper los prejuicios que están alrededor de nuestros estudiantes? Para que no saquemos conclusiones apresuradas e infundadas y podamos precisamente resolver de la manera más acertada lo que vivenciamos. Finalmente, otra premisa muy importante es la escucha activa y el entender a los demás mientras hablan. Nosotros tenemos, aunque posiblemente lo sepan, posiblemente no lo sepan, actitudes corporales. No basta con estar ahí. Esa es una premisa que posiblemente hemos escuchado, pero vivenciémosla realmente. No es solamente el estar ahí. Tenemos que demostrar que estamos atentos a lo que se nos dice, y nuestro cuerpo habla referente a eso. Nosotros con nuestra actitud postural mostramos muchas veces si nosotros estamos interesados en lo que nos están expresando o no. ¿Cómo es nuestra actitud postural frente a nuestros estudiantes? ¿Cuál es la actitud postural que vemos en nuestros estudiantes mientras nos hablan? ¿Qué hacemos cuando vemos una actitud negativa? ¿Cómo resolvemos nosotros mismos ese conflicto que se genera entre lo verbal y lo no verbal? Porque también allí hay conflictos. Buscamos la manera de que lo verbal sea coherente con lo no verbal. Hacemos ejercicios con nuestros estudiantes para identificar si realmente lo que están expresando con palabras lo están expresando con su cuerpo. La búsqueda de esa coherencia es muy importante, porque realmente allí estaríamos de manera integral buscando cómo se fortalecen esas competencias comunicativas que se habían hablado previamente. Esto es lo que venía a contarles rápidamente referente a las competencias ciudadanas.
la idea es que, como ustedes pueden identificar, ya después que nosotros pensemos que dentro del ámbito escolar fortalecemos, amplificamos las competencias comunicativas, emocionales, cognitivas y por lo tanto las competencias integradoras al unirlas con un ambiente democrático dentro de nuestro grupo de estudiantes, podremos tener consecuencias muy positivas. Entre ellas, específicamente, que los estudiantes, por iniciativa propia, participen dentro de los espacios de decisión que les competen. Y eso no aplica únicamente al aula de clase, no implica únicamente entonces el reconocimiento de que haya un personero y un vocero. ¿Mm? Eso va a implicar que si nosotros hacemos el ejercicio bien, tengamos estudiantes que sean activos eh, dentro de sus entornos que sean fuera de la escuela, dentro de su entorno familiar. Y allí también hay un llamado de atención importante, y es que así como los profesores tenemos que ser conscientes de que existen estas competencias ciudadanas desde la perspectiva que los estoy invitando a analizar, también los padres de familia, las familias tienen que conocer que existen estas competencias. Tenemos que también buscar una coherencia dentro de los escenarios donde se esté desenvolviendo este estudiante para que finalmente tengamos como resultado ciudadanos participativos que se preocupan por lo que le está pasando lo que les está pasando a ellos mismos, pero también lo que les está pasando a las personas que están alrededor de ellos, que sepan resolver conflictos que cuando son pequeños son posiblemente el hecho de tener un juguete o no, pero que sabemos que en la adultez son conflictos de gran envergadura, que puedan implicar también decisiones laborales, decisiones personales y que por lo tanto entonces nos permitan tener, ahí sí, ciudadanos que sepan por qué van a votar por alguien, ¿cierto? Que sepan por qué están en un ambiente o no y cuál es su rol dentro de la sociedad. Espero que esta charla haya sido posiblemente instructiva para ustedes. Más allá de eso, es un ejercicio reflexivo que quería hacer con ustedes durante este tiempo. Como les decía, mi nombre es Diana Cristina Angarita y muchas gracias por haberme escuchado. Les deseo un feliz día y cualquier duda dentro del grupo de ProSalud, por supuesto, entonces tendremos la oportunidad de comunicarnos o si tienen alguna duda, podrían escribir a mi correo electrónico dianaar@unisabana.edu.co. Feliz día.